Hola a todos, una vez más desde el Museo de León. En esta ocasión ya sabéis que tampoco va a haber talleres de Semana Santa, entonces os hemos preparado una pequeña actividad por si queréis hacerla en familia, un día de estos de estas vacaciones, y lo que vamos a hacer es una lucerna como las que hacían los romanos. Ya sabéis que los romanos pues no tenían bombillas, no utilizaban la electricidad todavía, entonces tenían que iluminarse con elementos como este que vamos a hacer ahora. Para que veáis un poco el funcionamiento de una lucerna, este es otra más pequeñita que se ha llenado de aceite, vale cualquier aceite, aceite de girasol, aceite de linaza, aceite de oliva, y se le solía poner una mecha, normalmente de algodón. Se impregnaba esa mecha del aceite y luego lo prendía. Vamos a hacer una pequeña muestra para que veáis cómo funciona. A ver si soy capaz. Si yo lo prendo, el aceite sirve de combustible y lo utilizarían de esta manera para iluminar la zona donde estuviera. Pues lo primero que vamos a hacer es una pequeña plantilla para que nos sea un poquito más fácil de hacer una lucerna como esta. Lo que vamos a necesitar es una arcilla como esta, una pieza de terracota o de masa para moldear, un pequeño papel, unos utensilios que pueden ser estos o también nos vale cualquier utensilio de cocina, porque generalmente estas pastas para moldear suelen ser fáciles de limpiar después los restos que dejan. Un par de recipientes, uno que nos sirva a modo de rodillo para poder amasar un poquito la pasta y un poquito de agua para mojar. Lo primero que vamos a hacer es esa plantilla de la base de la lucerna, y para ello vamos a necesitar una especie de círculo de un tamaño considerablemente grande. Cuanto más pequeño sea, más difícil es de hacer, porque luego hay que ir adheriendo todas las piezas, pero bueno, de un tamaño parecido a este nos podría valer, un tarro que tengamos en casa, y hacemos la forma sobre un papel o sobre una cartulina. No es importante que quede perfecta, ni mucho menos. Y después cogemos un círculo un poquito más pequeño, nos vale pues una moneda, por ejemplo, como esta de 10 céntimos. La colocaríamos a unos 2-3 centímetros más o menos y haríamos lo mismo. Podríamos utilizar también un compás si quisiéramos. Y lo que hacemos es unir este círculo pequeño al círculo grande. Entonces, haríamos una línea así, otra línea de esta manera, y nos quedaría algo así que tendríamos que recortar. Vamos recortando la forma. Como os digo, no tiene que quedar perfecta ni mucho menos, simplemente es una plantilla. Ya tenemos aquí el resultado, que es el que vamos a emplear, a utilizar para la lucerna. Ahora ya sí vamos a emplear esta pasta de moldear o esta pasta de terracota. Lo que vamos a hacer es dividirla en 3 tercios más o menos para coger uno de ellos, ¿vale? Con esto nos va a ser más que suficiente. Bueno. Empleamos y lo primero que vamos a hacer es empezar a moldearlo, ¿vale? Vamos a empezar a amasarlo un poquito con las manos para que después nos sea un poco más fácil. Hay que hacer un poquito ya de fuerza, entonces para ir trabajándola y que se impregne un poquito, podemos ya empezar a mojarnos un poquito las manos y mojar la propia masa para que sea cada vez más fácil de emplear, de amasar. Como veis, hay que utilizar ropa vieja o que podamos manchar, y vais a ver que van a salir un montón de grietas que tenemos poco a poco que ir eliminándolas, ¿no? Que nos sea cada vez más fácil de utilizar. Cuando ya tengáis una masa un poquito que es más fácil ya de manejar que cuando empezamos, la vamos a colocar sobre la mesa y vamos a emplear a modo de rodillo pues un tarro viejo que tengáis o un rodillo si queréis viejo, y vamos a empezar a trabajarlo de esta manera. Vamos
Vamos a ir haciendo vamos a ir aplanándolo, que nos quede más o menos de medio centímetro de grosor, más o menos. Es importante que no nos queden muchas grietas. Si os acercáis podéis ver que hay grietinas, las podemos ir mojando con el dedo para ir retirándolas, porque todas las grietitas que nos puedan quedar son zonas por donde es más fácil que se rompa después la pieza. Entonces vamos a ir un poquito, y ahora ya sí, sobre la plancha que tenemos, colocaríamos nuestra plantilla, iríamos recortando. No tiene que quedar tampoco perfecto en este caso, simplemente orientativo. Retiramos lo sobrante, que podemos reutilizarlo después, y tendríamos aquí nuestra plancha. Volvemos a intentar quitar todas las grietitas que tenemos, mojando un poquito el dedo, mojamos un poco el dedo y la retiramos de esta manera. Y ahora vamos a hacer las paredes de la lucerna. Para ello podemos utilizar el material que nos ha sobrado, volvemos a amasarlo un poquito, podemos mojar otro poquito también si queremos, esto lo vamos a apartar. Y ahora vamos a hacer como hacíamos con la plastilina en infantil o en el colegio muchas veces, un churro. Entonces, vamos haciendo el churro. Y ahora que lo tenemos así, lo vamos a aplanar, ¿vale? Vamos a aplanarlo un poquito. Vamos a echar agua también porque nos están saliendo muchas grietas. También de medio centímetro más o menos de grosor. Y de ancho, pues como queráis, un poquito a ojo, un par de centímetros o así. Luego, con este churro que hemos aplanado, vamos a utilizar la base y vamos a envolverla de esta manera, ¿vale? Si nos queda un poquito, luego lo podemos rellenar con más churro, no os preocupéis por eso. Y lo que vamos a hacer ahora, que es muy importante ahora el detalle, es ir pellizcando la base de esta manera, pellizcándola y uniéndola con agua. Lo pongo aquí para que se vea bien. Vais uniendo la junta, pellizcando de esta manera, ponerlo, echamos bien de agua aquí para que se adhiera bien, porque si no la adherimos bien es fácil que se nos rompa justamente esa parte. Y por fuera también, veis que nos queda como una especie de línea, pues eso tenemos que ir borrándola, ¿vale? También con un poquito de agua, se va haciendo de esta manera, si tenéis más agua, pues más agua, hasta que no quede esa línea que estamos viendo. Así pellizcando un poquito, mojamos el dedo y como si difumináramos. Si veis alguna grieta, ya sabéis, vamos intentando borrarlas también. Como necesitamos un poquito más, vamos a coger otro poquito de la masa y vamos a hacer lo mismo. Lo amasamos primero con un poquito de agua. Y hacemos un pequeño churro y lo aplanamos. Lo mojamos bien para adherirlo a la parte que la vamos a pegar. Por el otro lado lo mismo, todas esas líneas tenemos que ir borrándolas un poquito con agua. La técnica siempre es la misma, es como pellizcando para juntar, mezclar las dos partes y que no nos quede una línea en el medio, sino que esté difuminada. Vale, ahora vamos a volver a coger la plantilla, vamos a coger otro trocito de pasta de moldear, vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos
a coger otro poco y vamos primero a amasarlo, ¿vale? A trabajarlo un poquito antes de empezar a amasarlo, a darle la forma, y entonces podemos mojarlo como siempre, un poco con los dedos, que se quede la pasta un poco húmeda, y cuando ya está relativamente amasable, mucho más fácil de amasar, pues volvemos a coger el tarro que habíamos empleado a modo de rodillo y lo volvemos a amasar. También un grosor de medio centímetro más o menos, porque viene ahora la parte más complicada. Una vez que volvéis a tener la plancha, podéis volver a mojarla para quitar una vez más esas grietinas que decíamos que nos hará la pieza un poco más frágil después. Volvemos a emplear la misma plantilla de antes. Como os decía, no tiene que quedar perfecta ni mucho menos. Y recortamos la silueta. Lo que vamos a hacer con un tapón, por ejemplo, o algo parecido que tengamos, es un agujero en el medio. Presionamos y retiramos. También vamos a quitarle un poquito de la punta. Le podemos dar esta forma o la que queramos. Con el propio dedo. Vale. Vamos a mojar ahora la parte de arriba de las paredes que teníamos en la base con abundante agua. Y ahora viene la parte más delicada, que es colocar encima de la pieza la tapa. Vamos a ir colocando primero una pared. Hacemos lo mismo que habíamos hecho antes, que es ir pellizcando para unir. Lo pongo aquí para que se vea bien. Para unir estas dos partes. Vamos haciendo de esta manera, con un dedo por dentro pellizcamos por la parte interna para unirlo y por la parte de afuera lo mismo. Vamos unificándolo así con un poquito de agua. Por dentro también es muy importante que hagáis esto, porque si no cuando se seque sí que es más fácil que se rompa. Continuamos por aquí. Por dentro y por fuera vamos pellizcándolo de esta manera. Las grietas las tapamos. Ahora que tenemos más o menos ya todas las partes unidas, podemos ir trabajando el resultado final, como queremos que nos quede finalmente. Entonces repasamos mojando el dedo todas las partes que hemos unido, para que no queden esas líneas ni grietas, que es lo más importante. Nasa, simplemente con el material sobrante, pues volvemos a hacer lo de siempre, mojamos un poquito y amasamos y lo cortamos por la mitad. Una de las partes, pues pensamos más o menos dónde quiere ir, como nos sobra un poquito, o podemos unirla hacia adentro o hacerla un poquito más pequeña, con la forma que queramos. Le podemos hacer también un agujerito si queremos, y para unirla podemos rayar un poquito la parte donde la queremos pegar, de esta manera, y humedecerla. Y lo mismo con la parte del asa. La vamos humedeciendo y la pegaremos de esa manera. Este podría ser el resultado final, o este otro también de otra pieza que hicimos, y después, una vez que seca, se seca al aire, en 48 horas como mucho estará probablemente seca, y se puede pintar. De hecho tenéis el vídeo del temple que habíamos hecho en Navidades, donde podéis ver cómo hacer pintura con huevo, y con ello podéis también pintar esta lucerna romana. Os va a sobrar probablemente bastante. Si compráis una de estas os sobre bastante. Podéis hacer más cosas. Por ejemplo, tenemos aquí
un dado, como tenemos de época romana también, que podéis ver en la colección permanente del museo, aunque no de cerámica, los encontramos normalmente de piedra o de metal. También canicas, como esta, haciendo una bola, y hacemos las decoraciones y podéis imitar las canicas que tenemos también de época prehistórica, no romana en este caso, o tan fácil como una plancha, como esta que tenemos aquí, que es tan fácil como habíamos visto coger un trocito de la pasta para moldear. Como siempre, al principio la moldeamos, podemos ir aplanándola así con los dedos, y cuando ya tenemos una plancha simplemente sería recortar, por ejemplo, un rectángulo y hacer en esta tablilla pues un dibujo, una inscripción, poner nuestro nombre o lo que queramos. Bueno, finalmente ya solo quedaría pues limpiarnos y recoger todo lo ensuciado, y espero que os interese, que queráis hacerlo en familia durante esta Semana Santa, que os cuidéis y que nos podamos ver ya muy pronto.